Voy a empezar a grabar. Lo que nosotros hemos estado viendo corresponde a la materia que se conoce como óxido-reducción, redox. Y estas reacciones pueden ocurrir tanto en medio ácido como en medio básico. Y estas reacciones se deben balancear. Y lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada fue cómo balancear estas reacciones. Esto es lo que yo les mostré, ustedes ya lo tienen. Hay que dividir las dos semireacciones en la semireacción de oxidación y en la semireacción de reducción, y se debe balancear cada semireacción, por separado, por supuesto. Y esto se hace balanceando los elementos que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. Es lo primero que hay que hacer. Cualquier cosa, cualquier elemento que no sea ni hidrógeno ni oxígeno, hay que partir por ese para que estén en la misma cantidad en ambos lados de la reacción. Una vez balanceados esos elementos, entonces se sigue con hidrógeno y oxígeno y se comienza con los átomos de oxígeno, agregando tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno sean necesarios en el lado opuesto de donde falten los oxígenos. Y después se balancean los átomos de hidrógeno agregando, ¿no es cierto?, tantos protones como sea necesario. Y después se balancea la carga con electrones. Bueno, eso fue lo que hicimos. Yo voy a repetir acá, los tengo ¿cómo se llama?, en algunas diapositivas. Se las voy a mostrar y les voy a además agregar un par de ejercicios. Aquí dice, en caso necesario, multiplicar las semireacciones por números enteros, de modo que el número de electrones perdidos en una semireacción sea igual al número de electrones ganados en la otra semireacción. Esto normalmente es lo que ocurre. Ocasionalmente puede ocurrir que el número de electrones de la semireacción de oxidación sea igual al de la semireacción de reducción, en cuyo caso este punto 3 no es necesario. Pero siempre el punto 4 tiene que tomarse en cuenta. Se deben sumar las dos semireacciones. Y si corresponde simplificar, ¿no es cierto?, cancelando las especies que aparecen en ambos lados de la ecuación balanceada. Y el punto 5, ¿no es cierto?, que yo les mencioné, verificar que el número de átomos y las cargas sean los correctos. Entonces, lo que nosotros estuvimos viendo fue con el permanganato, que reacciona con yoduro en medio ácido, y el producto de la reacción es manganeso más 2 y yodo. Y comenzamos entonces con una de las semireacciones. En este caso escogimos la semireacción de reducción. Perdón, la tengo que agrandar acá. Disculpen. Ahora sí. En este caso escogimos la semireacción de reducción del permanganato, que pasa a manganeso. Y se procede como dice, ¿no es cierto?, la instrucción, que por lo demás, yo les insistí también, hay que seguir el orden rigurosamente. Aquí no se puede saltar del paso 1 al paso 3 y después veamos qué es lo que ocurrió con el paso 2. Ya el orden es estricto. Bueno, comenzamos entonces con la semireacción de reducción y primero vemos cualquier elemento que no sea ni hidrógeno ni oxígeno, y en este caso es el manganeso, y hay mismo número en ambos lados. El paso siguiente es balancear los átomos de oxígeno. ¿Cómo se hace esto? Con moléculas de agua. Se agregan tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno dicte la reacción. En este caso, la cantidad de átomos de oxígeno es 4. Se agregan en el lado opuesto 4 moléculas de agua. Por favor, pongan atención en el énfasis que yo pongo. Aquí son 4 átomos de oxígeno, al lado izquierdo, se agregan 4 moléculas de agua al lado derecho. ¿Ya? Entonces las moléculas de agua, que por supuesto contienen oxígeno, balancea la cantidad de oxígeno que están al lado izquierdo en el permanganato. Pero al agregar agua, estamos agregando, además de oxígeno, hidrógenos. Entonces ahora tenemos que balancear la cantidad de protones en el lado opuesto
de donde se ha agregado agua. En este caso sería 8 protones. ¿Me siguen o no? ¿Estamos bien? ¿O voy muy rápido? No, bien, profe. Ya. Entonces se agregan tantas, les decía, tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno, pero al agregar las moléculas de agua estamos agregando hidrógenos. Y los hidrógenos se balancean agregando protones en el lado opuesto de donde se agregó agua, en este caso al lado izquierdo. El agua se agregó al lado derecho, los protones se van al lado izquierdo. ¿Cuántos? 4 por 2, 8 protones. Ya, hasta aquí tenemos balanceado el manganeso, tenemos balanceado el oxígeno, 4 al lado izquierdo, 4 al lado derecho, tenemos balanceado los protones, 8 a la izquierda, 8 a la derecha. Pero lo que nos falta es la carga. Al lado derecho tenemos una carga total de más 2, y al lado izquierdo tenemos una carga total de más 7, 8 menos 1. Y el paso que falta, por supuesto, es balancear la carga. Y eso se hace única y exclusivamente con electrones. Dado que los electrones son negativos, siempre van a restar de la cantidad en el lado en el que se agreguen. Puesto que al lado derecho tenemos 2 y al lado izquierdo tenemos más 7, claramente los electrones tienen que agregarse donde las cargas positivas es más alta, al lado izquierdo. ¿Cuántos? La cantidad necesaria para que en ambos lados la carga sea idéntica, o sea, más 2 al lado derecho, y la suma total de cargas al lado izquierdo también tiene que ser más 2. En este caso, esa suma es 5 electrones. ¿Ya? Entonces, este es un cálculo que ustedes tienen que hacer manualmente, empíricamente, sumando y restando. La cantidad de electrones necesaria que se debe sumar al lado izquierdo debe ser tal que al sumar todas las cargas negativas con las positivas, al lado izquierdo y al lado derecho sumen exactamente lo mismo. El referente está al lado derecho, la carga es más 2. Por lo tanto, son 5 electrones. ¿Ya? 5 más 1 son 6 cargas negativas y 8 positivas. 8 menos 6 es más 2 y en ambos lados se igualan. Y ahora tenemos igual número de manganeso, igual número de oxígeno, igual número de protones y la misma carga en ambos lados. Entonces, con esto tenemos lista la semireacción de reducción. Falta la otra mitad, la semireacción de oxidación. Esta es más fácil, es solamente la oxidación del yoduro a yodo, pero lo primero es balancear los átomos. Bueno, hay 2 átomos al lado derecho, uno solo al lado izquierdo, agregamos un 2 al lado izquierdo para balancear los átomos, y ahí quedan la misma cantidad. Pero el del lado izquierdo tiene una carga negativa, entonces tenemos que igualar las cargas negativas. ¿Ya? Y aquí las cargas negativas tienen que igualarse una vez que hemos balanceado los átomos. Si ustedes balancean con un solo electrón, no les va a resultar, porque la tendencia va a ser después de multiplicar todo por 2. ¿Ya? Y ahí sí que se les va a armar un enredo. O lo dejan tal cual, sin multiplicar por 2, y en cualquiera de los dos casos va a estar malo. Entonces, lo primero es partir con los elementos que no sean ni hidrógeno ni oxígeno, en este caso yodo. Se balancea y ahora se agrega la carga. ¿Ya? Por eso yo les digo que el orden es estricto. Entonces tenemos dos yoduros al lado izquierdo, 2 yodos al lado derecho, 2 cargas negativas al lado izquierdo, 2 cargas negativas al lado derecho. Estamos bien. Pero ahora tenemos que sumar esta semireacción de oxidación con esta semireacción de reducción. Y hay un problema. Aquí hay 5 electrones y acá tenemos 2. Deben ser iguales. No nos pueden sobrar electrones. Entonces, puesto que en la oxidación se perdieron 2 electrones, ya aquí, y en la reducción se ganaron 5, acá, entonces lo que hay que hacer es multiplicar por 2 esta reacción y por 5 esta otra reacción. Y se suman. Entonces la anterior, la del manganeso, todo esto lo multiplicamos por 2. Va a quedar 2, 18, 10, 2, 8. ¿Ya? 2, 16, disculpen. 2, 16, 10, 2, 8. Todo esto se multiplica por 2. 2, 16, 10, 2, 8. Y ahí está. 2 permanganato, 16, 10, 2, 8. ¿Ya? Y esta semireacción de oxidación se multiplica por 5.
Así que va a quedar 5 por 2, 5 por 1 y 5 por 2. Ahí queda entonces 10, 5, 10. ¿Qué ventaja tiene esto? Que nos iguala la cantidad de electrones, los cuales, como están en el lado opuesto, se eliminan. La carga neta, perdón, la reacción neta, disculpen, la reacción neta sería 2 permanganato más 10 yoduro, ahí está, más 16 protones, los electrones se eliminan, y el resultado al lado derecho, los productos son 2 manganeso, 5 yodo y 8 moléculas de agua. Verifiquemos que todo esto está bien. 2 manganeso a la izquierda, 2 manganeso a la derecha. Tenemos 8 átomos de oxígeno al lado izquierdo, 8 por 1, 8 átomos de oxígeno a la derecha. 10 yodo, 5 por 2, 10 yodo. 16 protones, 8 por 2, 16. Ya, la cantidad, o la masa, como le llaman en algunos libros, es la misma en ambos lados. La carga, bueno, al lado derecho tenemos el agua que es neutra, el yodo que es neutro, el único que tiene carga es el manganeso. Hay 2 de ellos, y cada manganeso es más 2, por lo tanto, 2 por 2, 4 cargas positivas completas al lado derecho. Tiene que haber igual número de cargas positivas al lado izquierdo, o sea, 4. Veamos, 16 menos 10, 6. Menos 2, porque 2 por 1, 6 menos 2 es 4. ¿Ya? Así que hay 4 cargas positivas al lado derecho también. La otra manera que ustedes pueden sumar todas las cargas negativas de una vez, aquí le quedan 12, 10 por 1 y 2 por 1. Entonces sería 12 cargas negativas y 16 cargas positivas. 16 menos 12, 4. Y aquí tienen 4 cargas positivas a la izquierda, 4 cargas positivas a la derecha. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Ok. Vamos con otro ejemplo, que no me acuerdo si lo hicimos, pero no importa. Sirve de repaso. Dicromato con fierro 2 en medio ácido. Lo mismo, se separan las semireacciones. Y partimos en este caso con la de oxidación, que es muy fácil. La semireacción de oxidación, fierro 2 a fierro 3. Me olvidé del signo más ahí. En este hay que agregarse. Aquí está escrito fierro 2 que pasa a fierro 3. Eso es oxidación porque aumentó el estado de oxidación del fierro. El balance, ¿cómo se hace? Bueno, hay la misma cantidad de átomos de fierro en ambos lados, así que lo único que hay que hacer acá es agregar electrones para balancear la carga. No hay para qué agregar agua, ni protones, ni oxígeno, porque no hay ni protones, ni oxígeno, ni hidrógeno, ni a la derecha ni a la izquierda de esta reacción. Así que lo único que hace falta aquí es electrones para balancear la carga. ¿Ok? Ya, semireacción de reducción. Bueno, aquí hay oxígenos, así que aquí vamos a tener que echar mano al agua. Pero hay un detalle, aquí hay 2 átomos de cromo. Y esto muchas veces lo pasan por alto. Aquí hay 2 átomos de cromo, así que lo primero es balancear los átomos de cromo. Tenemos dicromato al lado izquierdo y cromo 3 al lado derecho. Así que lo primero es balancear los átomos de cromo. Ahí lo tienen. Balanceado, porque son 2 átomos de cromo a la derecha y 2 átomos de cromo a la izquierda. Eso es lo primero. Ahora, oxígeno. 7 átomos de oxígeno en el dicromato, se necesitan por lo tanto 7 moléculas de agua. Al lado derecho, al lado opuesto. Como agregamos 7 moléculas de agua, hemos introducido hidrógeno. ¿Cuántos? 7 por 2, 14. Entonces, al lado opuesto del agua se agregan 14 protones. Y aquí es bueno hacer un repaso. 2 cromo, 7 oxígeno, 7 oxígeno, 7 por 1, 7 oxígeno, 14 protones, 7 por 2, 14. Ya, estamos bien hasta acá. Y ahora la carga. Al lado derecho hay 6. Al lado izquierdo hay 14 menos 2, 12. Bueno, aquí es fácil. De 12 a 6, la diferencia es 6. Así que ahí están los 6 electrones. Y aquí me libré del signo más. Del signo más que suma. Ya no del signo más como carga. ¿Ya? 6 electrones acá entonces para balancear la carga. Entonces en esta última línea
está balanceada la cantidad de átomos de cromo, están balanceados los oxígenos, están balanceados los protones y la carga. ¿Qué falta? En esta reacción de reducción tenemos 6 electrones usados. En esta reacción de oxidación hay un electrón liberado. Tienen que igualarse. Lo lógico es multiplicar la de arriba por 6. ¿Ya? Ojo que no está permitido dividir la última, esta la de cromato, no está permitido dividirla por 6 como para igualar las cargas, porque si ustedes la dividen por 6 le van a quedar estos valores fraccionarios, y eso no se permite. Entonces no nos queda más que multiplicar la oxidación por 6. Ahí está, multiplicada la oxidación por 6, y la reacción del dicromato, ¿no es cierto?, contiene ya los 6 electrones, y sumamos porque tenemos la misma cantidad de electrones al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Cuál es el resultado? Esta es la reacción neta, la reacción iónica neta, o ecuación iónica neta. Dicromato, más fierro, más protones, da como resultado cromo 3, fierro 3 y agua. ¿Ya? Siempre este paso es bueno, les insisto, verificar que todo esté bien. Tenemos 2 cromos al lado izquierdo, 2 cromos al lado derecho, 7 oxígeno, 6 fierro, 14 protones, 7 por 2, 14. Ya, estamos bien con la cantidad, con la masa, ya con el número de átomos. La carga sería 12 más 14, eso es 26. ¿Ya? 12 más 14 es 26, menos 2, 24. Bueno, aquí tiene que haber 24 también, para el lado derecho tiene que sumar 24. 2 por 3, 6, y 6 por 3, 18. 18 más 6, 24. En ambos casos tenemos 24 cargas positivas, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Así que está correcto. ¿Ya? ¿Preguntas acá? ¿No hay preguntas? Ya, sigamos. Este es un tercer ejemplo que puse porque hay veces que se da este tipo de situaciones. Aquí el cobre 2 es reducido por el ion yoduro. Esta es una reacción que ustedes van a estudiar en algún momento, no se van a escapar de ella, así que es bueno que sepan, que la conozcan. El cobre 2 es reducido a cobre 1, el resultado es un precipitado. Aquí esto no es separable, porque este es un precipitado muy poco soluble, es el yoduro de cobre 1. Y además el yoduro se oxida a yodo. Vean que aquí el yoduro mantiene su estado de oxidación. ¿Ya? Entonces aquí el cobre pasó de cobre 2 a cobre 1, y el yoduro aquí se mantiene, pero se redujo a yodo 0. Se oxidó a yodo 0, perdón. Se redujo el cobre, se oxidó el yoduro a yodo. ¿Ya? Se redujo el cobre, se oxidó el yoduro a yodo. Y ahora hay que tomar las 2 semireacciones. Aquí yo no le puse nombre. La primera semireacción, ¿qué es lo que es semireacción de qué? ¿De oxidación o de reducción? Esta de arriba, la primera, la que está marcada acá, con el puntero. Esta de aquí. ¿Semireacción de oxidación o de reducción? Pregunta. ¿De reducción? ¿De reducción? ¿Seguros? ¿Seguro que es de reducción? Sí. ¿Cómo está segura? Porque abajito sale que gana electrones.
Ya, pero una vez que uno elige la semireacción, tiene que saber con cuál está tratando. Ya, aquí, claro, tú ves más abajo porque yo no lo eliminé paso a paso. Pero, ¿cómo puedes saber que tú has escogido, cuál de las dos posibilidades has escogido? Si la de oxidación o si la de reducción. ¿Cómo puedes saber eso? Porque el cobre pasa de +2 a -1, Ah, ¿o se no? reduce, pero nunca tanto. No, no llega a -1 en este caso. Pero como, es que no entiendo eso porque está acompañado del... Del yoduro, Sí, entonces, porque ¿cuál sería su...? forma un precipitado de yoduro de cobre 1. Al ser precipitado, quiere decir que los iones no están libres en solución. Quiere decir que la mayor parte, por lejos, está como precipitado en el matraz, donde se hace esa reacción. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo, que al reducirse acá el de cobre 2 a cobre 1, este resultante, esta sustancia es un precipitado. ¿Ya? Así es que tengo que considerarla completa, como un todo. Y eso es lo que se hace acá. Entonces, incluso si ustedes no saben cuál han escogido, simplemente escogen el par porque contiene cobre, ¿ya? Aquí lo primero que hay que hacer es balancear cobre el mismo número en ambos lados, pero al lado derecho tiene un yoduro y al lado izquierdo no lo hay, así que la única opción que les queda es agregar yoduro para igualar la cantidad de átomos que tengan en ambos lados. Así que aquí tenemos un cobre, un yoduro y estamos listos. Pero en lo que no estamos listos es que al lado derecho la carga es 0 y al lado izquierdo la carga es ¿cuánto? ¿Cuánto es al lado izquierdo la carga acá entre cobre 2 y yoduro? 1 más 1. Más 1. Entonces, como al lado derecho tenemos 0, la única opción que nos queda es agregar un electrón para que toda esta suma sea 0. Y así entonces, más 2 menos 1 menos 1 da 0, igual que al lado derecho. Ahora verificamos, hay un cobre, un yodo. Bueno, los electrones no cuentan porque no podemos poner electrones al lado derecho, pero sí esto cuenta como carga. Y aquí tenemos que efectivamente hay 0 al lado izquierdo y 0 al lado derecho. Paso siguiente entonces será la otra semireacción, yoduro-yodo. Bueno, aquí, dado que tenemos el electrón al lado izquierdo, significa que esto es oxidación o reducción. Reducción. ¿Reducción? Sí. Ya, eso es. La otra entonces será una semireacción de oxidación. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Porque si es oxidación, los electrones tienen que quedar al lado derecho de la reacción. Bueno, veamos. Tenemos un yodo al lado izquierdo, un yodo al lado derecho, tenemos que igualarlos. 2 yodos al lado izquierdo. Ya, igualamos la cantidad. Pero ahora tenemos que igualar la carga. Tenemos 2 cargas negativas a la izquierda, 0 a la derecha. ¿Cómo igualamos esto? Con electrones agregándolos al lado derecho. Así que tenemos 2 cargas negativas a la izquierda, 2 cargas negativas a la derecha. Y esto nos iguala todo. Como los electrones se liberan, entonces estas semireacciones de oxidación. Pero ahora tenemos el mismo problema que hemos tenido hasta ahora. Aquí tenemos 2 electrones liberados y aquí se usó un solo electrón. Por lo tanto, esta primera reacción se multiplica por 2. ¿Ya? Y se suma a esta segunda. Y eso es lo que se hace acá. Esa primera reacción se multiplica toda por 2. Van a quedar 2 cobre, 2 yoduro, 2 electrones y 2 yoduros de cobre 1. Y se suma a esta otra simplemente. A esta no se le hace nada. Simplemente se suma. Se pone debajo. Queda 2 yoduro, libera yodo y 2 electrones. Y esto lo sumamos. Estas 2 semireacciones se suman. El resultado será 2 cobre 2 más 4 yoduro. Forman 2 yoduros de cobre 1 y se libera yodo. Y aquí ven ustedes que está perfectamente balanceado. Tenemos 2 cobre a la izquierda, 2 cobre a la derecha.
4 yodos al lado izquierdo, 2 más 2, 4 al lado derecho. El lado derecho es neutro, completamente neutro. Cada una de las especies es neutra, ninguna tiene carga. Al lado izquierdo tiene que suceder que la suma de las cargas sea 0. Bueno, 2 por 2, más 4. 2 por más 2 es más 4. Menos 4, 0. Así que estamos bien. Está perfectamente balanceado. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto de esto? Este es diferente de lo que hemos visto hasta ahora por el hecho de que se forma esa sal. Y eso lo complica un poco. Pero el procedimiento en sí es el mismo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Este es el último que vamos a ver de medio ácido. Aquí, esta es la reacción en medio ácido. El cobre en medio nitrato, en medio ácido que contiene nitrato, se oxida a cobre 2 y el nitrato se reduce a óxido de nitrógeno. Esto ocurre en Profe, medio ácido, ¿sí? perdón que le interrumpa. En la anterior, ¿por qué se le agregó el yodo con la carga negativa y no simplemente yodo? ¿En qué parte? ¿Aquí Porque arriba? sí, cuando se separan la semireacción de reducción, está cobre carga más 2 y después usted le agregó el yodo, porque faltaba yodo al Aquí. otro lado. La tercera ¿Por qué? reacción, esta. Sí, ¿por qué se le agregó con la carga negativa? Ah, ¿por qué no lo puse neutro, dices tú? Sí, Ya, muy buen punto. Me gustó la pregunta. Lo que pasa es que en esta sustancia, eh, el, el cobre tiene estado de oxidación más 1 y el yodo tiene estado de oxidación menos 1. Es un halógeno, así que tiene estado de oxidación menos 1. Para balancear esta semireacción, yo obligatoriamente tengo que poner el yodo, ¿ya? Si lo pongo como yodo 0, como yodo elemental, cometo un error, porque el yodo elemental es este, I2. ¿De acuerdo? Este de aquí es el yodo elemental, I2. Si yo escribo yodo sin carga, lo que estoy poniendo es en realidad es el yodo atómico, no yodo molecular. Estaría escribiendo aquí un yodo atómico. Y esto me complicaría porque lo que estaría sucediendo es que aquí lo tengo neutro y al lado derecho lo tengo reducido. Entonces aquí me estaría actuando el cobre que se reduce, el cobre mismo, de cobre 2 a cobre 1, y que además reduce el yodo 0 a yodo menos 1. Y sería una rareza porque lo que estamos haciendo es el balance de la semireacción de reducción. Y el que se reduce es un solo elemento. Entonces aquí daríamos un pequeño problema, si ese fuese el caso, al escribir el yodo sin la carga. Estaríamos reduciendo el cobre 2 a cobre 1 y estaríamos reduciendo el yodo 0 a yodo menos 1. ¿Ya? Lo que aquí en ninguna parte indica que así sea. En esta reacción de aquí arriba, en ninguna parte hay indicio de que exista un yodo atómico. Lo que está es el yoduro. Entonces, en base a esa información, no me queda más que poner aquí un yoduro, ¿ya? Que por lo demás es la contracarga del yoduro de cobre 1. Por ser un yoduro de cobre 1, yo lo tengo que poner con la misma carga que tiene en la sal. Este ion tiene la misma carga acá. ¿Queda claro o no? sí, profe. Gracias. Ya. Entonces, la respuesta corta sería que, dado que aquí el yoduro tiene carga menos 1, la forma más fácil de balancearlo es agregando el yoduro menos 1 entre los reactantes. ¿Ya? Esa sería la respuesta corta. Ahora,
Todo lo demás que dije también es cierto, pero la respuesta larga con más detalle. ¿Ya? Ok, entonces estamos acá con la oxidación de cobre en nitrato en medio ácido, y ahora tenemos que separar. Otra vez aquí están separadas sin decir cuál es cuál. Esta primera semirreacción, ¿cuál es? Es una semirreacción, identifíquenla, la del cobre. Oxidación. Oxidación, bien Josefa, oxidación. Entonces como es oxidación, se liberan 2 electrones, y con eso dejamos balanceada esta reacción. Se balancea de una vez, 2 electrones. No hay que agregar ni hidrógeno, no hay que agregar oxígeno, porque no los hay. Así que solamente se agrega lo que hace falta, en este caso, electrones. Ya, después tomamos el nitrato, que pasa a NO. Y aquí encontramos el inconveniente de la cantidad de oxígenos. Entonces tenemos 3 oxígenos al lado derecho, 3 oxígenos al lado izquierdo, 1 oxígeno al lado derecho. Tenemos que agregar la cantidad apropiada de moléculas de agua para que los átomos de oxígeno sean el mismo número al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces tenemos 3 átomos al lado izquierdo de oxígeno, 1 átomo de oxígeno al lado derecho. Eso hace un total de 2 átomos de oxígeno, ¿verdad? 3 menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para igualar la cantidad de átomos de oxígeno, tenemos que fijarnos en escribir el número correcto de moléculas de oxígeno. Si yo agrego aquí 3 moléculas guiándome nada más por el 3 del nitrato, estoy cometiendo un error, porque estoy agregando 3 átomos de oxígeno más el átomo de oxígeno que ya está presente en el óxido de nitrógeno. Así que estaría 3 oxígenos más 1, serían 4, y tendría 4 oxígenos al lado derecho y solamente 3 al lado izquierdo. ¿Ya? La cantidad de moléculas de agua que se agregue tiene que igualar el total de átomos de oxígeno al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Ya? Este es el lado izquierdo. Entonces, dado que en el lado izquierdo tenemos 3 átomos de oxígeno, la cantidad apropiada de moléculas de agua, en este caso, es 2, porque en esa situación, agregando 2 moléculas de agua, tendremos 3 átomos de oxígeno en el lado derecho. Los 2 que proporciona el agua, más el átomo de oxígeno proporcionado por el óxido de nitrógeno, suma 3. ¿Ya? Y ahí se igualan. Bueno, pero agregamos agua, y eso significa que hemos agregado hidrógenos. Por lo tanto, se agregan 4 protones al lado izquierdo para balancear los hidrógenos. Ahí están los 4 hidrógenos, 4 protones. Y ahora balanceamos la carga, ¿ya? Para que todo esto quede neutro. Bueno, al lado derecho es 0. Así que tenemos que agregar tantos electrones, la cantidad de electrones apropiada para que la suma de cargas al lado izquierdo sea 0. Bueno, si este es menos 1 y este es más 4, 4 menos 1 es 3. Así que se agregan 3 electrones para igualar la cantidad de carga. 3 menos 1 es menos 4, más 4 es 0. Y aquí tenemos una situación entonces que en la oxidación se liberan 2 electrones y en la reducción se ocupan 3 electrones. No son iguales. ¿Cómo se hace para igualarlos? Se multiplica por 3. Se multiplica por 3 esta semirreacción y por 2 la semirreacción de reducción. ¿Ya? Entonces tenemos la de arriba multiplicada por 3, en ese caso resultan 6 electrones, y la de acá abajo se multiplica por 2, ahí lo tienen, y también resultan 6 electrones. Y los demás, la cantidad de átomos por cada molécula, 2 óxido de nitrógeno y 4 moléculas de agua. Y sumamos. Entonces al sumar se eliminan los electrones y nos quedan 2 nitratos, 8 protones, 3 átomos de cobre, o 3 moles de cobre, 3 moles de cobre 2, 2 moles de óxido de nitrógeno y 4 moles de agua. Y ahí queda perfectamente balanceada la reacción. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe.
vamos a cambiar de medio. En las reacciones que ocurren en el medio básico, esto yo voy a mencionárselos, voy a referirme a solamente un ejemplo porque es largo y esto normalmente, no, o sea, yo no... quizás lo pregunte en la prueba, quizás. Va a depender de cómo estemos de tiempo. Pero de todas maneras es necesario que ustedes sepan esta forma de balancear cuando se hace en medio básico. Aquí el procedimiento difiere un poco. También hay que dividir las dos semireacciones en oxidación y en reducción, pero ahora acá en el segundo paso dice que los átomos de oxígeno se balancean con agua y se balancean los átomos de hidrógeno agregando una molécula de agua por cada átomo de hidrógeno necesario al lado de la ecuación que necesita hidrógeno. Letra C, y aquí viene la diferencia, se agrega un ion hidróxido en el lado opuesto por cada molécula de agua agregada. Y elimine las especies similares de ambos lados, balancee la carga agregando electrones, igualar la cantidad de electrones ganados y perdidos, y sumar la semireacción. No deben sobrar electrones. La clave está en estos tres pasos acá, para poder resolver bien la situación. ¿Ya? Aquí está la clave, en agregar hidróxidos en el lado opuesto por cada molécula de agua. Yo sé que es muy probable que ustedes les hayan enseñado que en el medio, balancear el medio básico idéntico que al medio ácido. Y al final, en la última reacción, cambian todos los protones por hidróxidos. ¿Lo hicieron así o no en el colegio? ¿Lo aprendieron de esa forma en el colegio, no? Aquellos que tuvieron química, o ninguno tuvo química. Profe, a mí solo me pasaron en medio ácido. Solamente en medio ácido, ya. Se salvó de la reta el profe entonces de parte mía. Porque normalmente lo enseñan en medio, cuando hacen esto, cuando lo hacen en medio básico, lo que hacen es lo que les acabo de decir. Hágalo nomás en medio ácido y después lo reemplazan los protones por hidróxido y listo. Bueno, así fue como aprendí yo en mi tiempo también. Pero resulta que eso no puede ser, porque lo que estamos haciendo es balancear en medio ácido. Y lo que aquí dice es que tiene que hacerse en medio básico. Entonces no corresponde decir, hagámoslo en medio básico si todo el balance se hace en medio ácido. ¿Ya? Esta es la forma correcta de hacer el balance en medio básico. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí está. Permanganato más bromito da dióxido de manganeso más perbromato. Bueno, esto de aquí, ustedes recuerdan el permanganato, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? El permanganato en medio ácido resulta en manganeso más 2. Y el permanganato en medio básico resulta en dióxido de manganeso, que es un sólido de color café. Y en algunos casos, en algunas reacciones, en donde se usa permanganato, bueno, en las reacciones donde se usa permanganato, y es necesario el medio ácido, hay veces que los estudiantes se les olvida de agregar el ácido sulfúrico, y juran que le han agregado ácido. Y nosotros basta con que miremos la bureta y nos damos cuenta que no le han agregado ácido. ¿Por qué? Porque en la bureta queda esto, dióxido de manganeso, ya que es un sólido café que se adhiere a las paredes de la bureta. Así que es muy fácil darse cuenta cuando no se ha agregado permanganato. Perdón, no se ha agregado ácido sulfúrico a la solución de permanganato. Ya, pero cuento aparte, ¿cómo se balancea esto? Igual que siempre, se escoge la semireacción de oxidación, por un lado, y la semireacción de reducción, por otro.
En este caso, vamos a trabajar con la semireacción de reducción. El permanganato, que está en estado de oxidación 7, el manganeso al lado izquierdo, termina como manganeso 4 al lado derecho. Así que esta es una reducción. Y procedemos. ¿Cómo se hace? Se agregan tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno tenga la especie. En este caso tenemos 4 átomos de oxígeno al lado izquierdo y 2 átomos de oxígeno al lado derecho. Evidentemente faltan 2 átomos de oxígeno más para igualar. Y se balancean los átomos de oxígeno con moléculas de agua. Lo mismo que en la parte del medio ácido, hasta ahora. Entonces agregamos con 2 moléculas de agua y de esa manera balanceamos los átomos de oxígeno. 4 átomos de oxígeno al lado izquierdo, 4 átomos de oxígeno al lado derecho. Pero ahora, estas moléculas de agua, ¿cómo se balancea? Y aquí viene el primer cambio. Se agregan tantas moléculas de agua al lado izquierdo como átomos de hidrógeno hayan al lado derecho. Aquí tenemos 4 átomos de hidrógeno, por lo tanto se agregan 4 moléculas de agua. ¿Ya? Se agregaron 4 átomos de hidrógeno, por lo tanto, para contrabalancear, se agregan 4 moléculas de agua. Hasta aquí ese es el procedimiento indicado por la norma para medio básico. ¿Qué se hace ahora? Se agrega al lado opuesto, acá ahí, al lado derecho, tantos hidróxidos como moléculas de agua agregadas al lado izquierdo. Como agregamos 4 moléculas de agua al lado izquierdo, agregamos 4 hidróxidos al lado derecho. Y aquí otra vez tenemos todo igual, ven, tenemos 4 hidróxidos, ahí están las 2 moléculas de agua, dióxido de manganeso, ahí están las 4 moléculas de agua, ahí está el permanganato. Y ahora, ¿qué hacemos? Los términos semejantes se eliminan, 4 aguas al lado izquierdo, 2 aguas al lado derecho, quedamos con 2 nada más, lo demás está todo igual. Así que 2 aguas, le restamos las 2 aguas del lado derecho, quedan 2 aguas al lado izquierdo, y igualamos las cargas. Y este es el momento entonces de averiguar cuántas cargas necesitamos. Aquí al lado izquierdo tenemos -1, y al lado derecho tenemos -4. Bueno, claramente hay que agregar 3 cargas negativas al lado izquierdo, 3 electrones. De esta manera tenemos 4 cargas negativas al lado izquierdo y 4 cargas negativas al lado derecho. Todo lo demás está bien, un manganeso, 4 y 2 son 6 oxígenos, tenemos 2 y 4, 6, tenemos 4 hidrógenos, 4 por 1, 4, y la carga está bien, 4, -4 y -4. ¿Ya? Ya, esa es la reducción. Oxidación ahora, semireacción de oxidación. Otra vez tenemos oxígenos al lado izquierdo y oxígenos al lado derecho, pero ahora es al revés. Tenemos 2 átomos de oxígeno a la izquierda y 4 a la derecha. Bueno, claramente faltan moléculas de agua al lado izquierdo. Así que agregamos 2 moléculas de agua al lado izquierdo. Como hemos agregado 2 moléculas de agua, tendremos que agregar 2 por 2, 4 moléculas de agua por la cantidad de protones que hay. ¿Ya? 4 moléculas de agua por los 4 átomos de hidrógeno. Y ahora, en el lado opuesto, agregamos tantos hidróxidos como moléculas de agua hemos agregado. Hicimos 4, agregamos 4. Y restamos las aguas. Otra vez tenemos 2 al lado izquierdo, 4 a la derecha, nos van a quedar 2 moléculas de agua al lado derecho. Y aquí tenemos entonces una carga negativa al lado derecho, 5 cargas negativas al lado izquierdo. Bueno, aquí hay que sumarle cargas al lado derecho. ¿Cuántas? 4. -4 menos 1 es -5, que igual a las 5 cargas negativas de acá. Entonces tenemos 4 electrones liberados en la oxidación y 3 electrones ocupados en la reducción. Tenemos que igualarlos. Este se multiplica por 4 y este de acá se multiplica por 3. ¿Ya? Y ahí nos quedan 12 electrones en la reducción y 12 electrones en la oxidación. Se suman las semireacciones y
se eliminan los términos semejantes, aquí las moléculas de agua se eliminan, ¿no es cierto? Quedan 2 al lado izquierdo, al hacer la diferencia, 8 menos 6, quedan 2 moléculas de agua al lado izquierdo, quedan 12 hidróxidos y 16 hidróxidos, quedan 4 hidróxidos al lado derecho, y se suma 4 permanganato, 3 bromito, 2 moléculas de agua, al hacer la diferencia. El hidróxido no corre porque va al lado derecho, los electrones se eliminan, 4 dióxidos de manganeso, 3 perbromato y 4 moléculas, 4 hidróxidos, 16 menos 2, 4 hidróxidos. Y ahí queda completamente balanceado. Verificamos 4 manganeso, 4 por 4, 16, 3 por 2, 6, 22, 24. Tienen que haber, por lo tanto, 24 átomos de oxígeno al lado derecho, 4 por 2, 8, 8 más 12 son 20, y los 4 son 24 oxígenos. ¿Y qué más? 3 bromo, y los oxígenos ya los contamos, 2 por 2, 4, oxígeno, hidrógeno, 4 hidrógeno, y 4 hidrógeno acá. Y la carga sería 4, 3, serían 7 cargas negativas al lado izquierdo, y 3 y 4, 7 cargas negativas al lado derecho. O sea, está bien balanceado. ¿Ya? Ok, vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos. Aquí yo les puse algunos ejemplos más para que ustedes lo hagan. No me acuerdo si puse 1 o 2 más. Pero después viene cambio de tema. ¿Ya? 5 minutos de descanso. Profe, después vemos lo del correo, ¿cierto? Sí, sí. Vale. Ya, lo que habíamos estado viendo es que en este caso, esta semicelda, ¿no es cierto? Yo les dije la semana pasada lo que es una celda galvánica. En esta semicelda tenemos el ánodo al lado izquierdo, donde ocurre la oxidación, el cátodo al lado derecho, donde ocurre la reducción, y los electrones viajan desde el ánodo hacia el cátodo. En este caso, el ánodo es de zinc, el cátodo es de cobre. Y en el cátodo de cobre tenemos una solución de nitrato de cobre 2, y en el ánodo de zinc tenemos una solución de nitrato de zinc. ¿Ya? Y lo que tenemos en cada semicelda es una semireacción. En el siguiente caso, acá, tenemos también una celda, pero ahora el cobre está del otro lado. El cobre aquí lo tenemos al lado izquierdo, como ánodo. En el anterior lo teníamos como cátodo. Aquí está como ánodo, y al lado derecho tenemos plata, que actúa como cátodo. Y al lado derecho ocurre la reducción, y al lado izquierdo la oxidación. ¿Ya? Aquí el cobre del ánodo se oxida, pasa a la solución, y en el cátodo el ion plata de la solución pasa al electrodo de plata, al cátodo. Se reduce el ion plata a plata cero. En esta figura de acá, lo que tenemos no es una semicelda, lo que aquí tenemos es un caso más que uno lo puede hacer en práctico, poner una lata de zinc, ¿ya? Inmersa en una solución de sulfato de cobre 2. Y después de bastante tiempo, uno puede ver cómo esa celda de zinc queda cubierta con eso negro, que es la reducción de cobre 2 a cobre 0. Ustedes ven que aquí la solución de cobre 2 ha cambiado de color. Al lado derecho es mucho más clara que al lado izquierdo. Eso es porque la concentración de iones cobre ha disminuido. Y disminuyó porque el cobre 2 se redujo a cobre 0. ¿Ya? El cobre 2 se redujo a cobre 0. Entonces, este es un caso donde ustedes pueden ver cómo funciona la reacción redox. No es una semicelda esta, por si acaso. Aquí tienen una lata de zinc inmersa en una solución de sulfato de cobre. Bueno, acá lo que tienen es otra situación, diferente de lo que hemos visto antes. Aquí ustedes tienen
fierro 2, no, perdón, este es una, no, este es lo que hemos visto antes, parecido a lo que hemos visto antes. Aquí tienen fierro con fierro 2, el electrodo de fierro, que se oxida a fierro 2, aquí tenemos el ánodo al lado izquierdo, y el cátodo al lado derecho, donde ocurre la reducción. Otra vez el cobre está al lado derecho, pero ahora cambiamos este fierro, ya antes teníamos zinc, entonces sucede que el cobre da la impresión que tiene algo que ver con quién reacciona, porque cuando reacciona con fierro, el cobre actúa como cátodo, pero cuando el cobre reacciona con plata, el cobre hace las veces de ánodo, ya cuando reacciona con zinc, vuelve a ser cátodo. Entonces aquí algo hay, ¿no es cierto? Esto algo nos dice que depende con quién reacciona el cobre, puede actuar como cátodo o como ánodo. Esta reacción es diferente. Aquí no tenemos nosotros los metales que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a ver. Además que en la solución aquí tenemos el fierro 2 y fierro 3 cohabitando. Fierro 2 y fierro 3 en esta solución. Y acá tenemos solamente protones. Y aquí lo que se hace es agregar hidrógeno a presión, ¿ya? Y lo que tenemos como electrodo, en este caso, es un electrodo de platino, ¿ya? Esa barra que se ve ahí es una barra de platino. Y esta barra de aquí también es una barra de platino, ¿ya? El platino, en este caso, es inerte, no le pasa nada, no participa de la reacción, no se oxida ni se reduce, así que se puede usar perfectamente como electrodo porque no participa de la reacción. ¿Quiénes son los que participan? Fierro 3, fierro 2, protones e hidrógeno. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en el ánodo? El ánodo, ustedes ya les he dicho, ustedes saben, siempre se ubica al lado izquierdo. En el ánodo ocurre la oxidación. El hidrógeno se oxidó a protones liberando electrones. Y el cátodo, en el cátodo, vean lo que ocurre. Fierro 3 se reduce a fierro 2, ¿ya? Fierro 3 se reduce a fierro 2. ¿Cuál es la reacción neta? Ya voy a contestar al que me escribió. ¿Cuál es la reacción neta? La reacción neta es fierro 3 reacciona o es reducido por el hidrógeno para formar fierro 2 y liberar protones. Esa es la reacción iónica neta. Ya, a ver quiénes me escribieron. Ah, ya, pero compartirlo, ok. Esto es copiar y pegar, ¿o no? Se selecciona. Creo que sí, que tiene que ponerlo en el chat y le llega a Lo todos. que pasa es que ahí lo voy a... No quiso pegarlo. A ver. Copiar. Ahí está, ahí lo tomo. Ya, ese es el formulario entonces para que ustedes lo contesten. Ya. Eso es. ¿Lo recibieron? Sí, profe. Ok, gracias. Ya, entonces decíamos que en este caso es distinto a lo que hemos visto porque en como electrodo en el ánodo y en el cátodo no tenemos nosotros los elementos que coinciden con aquel que está en la solución. Y en este caso no coincide porque resulta que en el lado izquierdo tenemos hidrógeno y el hidrógeno evidentemente no es un metal. Y el hidrógeno libera protones, ¿ya? En la oxidación. Y al lado derecho lo que tenemos es la reducción o la oxidación de fierro, la reducción de fierro 3 a fierro 2, este es el cátodo, la reducción de fierro 3 a fierro 2. Entonces, evidentemente al principio, esta solución solamente es fierro 3, y en la medida que la reacción procede, se va formando fierro 2. Entonces, al principio solamente el fierro 3, una vez que la reacción comienza, van a cohabitar fierro 3 con fierro 2, y cuando ya la reacción está hacia su fin, prácticamente no va a haber fierro 3 y la mayor parte va a ser fierro 2. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir acá.
Bueno, resulta que cuando uno hace muchas reacciones, la anterior, esta, tiene hidrógeno aquí, ¿verdad? Y las anteriores eran entre metales, fierro, cobre, plata con cobre, cobre con zinc. Pero resulta que si aquí nosotros usamos hidrógeno, bueno, también podríamos usar el hidrógeno acá y compararla con un metal, ¿verdad? Entonces aquí si lo comparamos con un metal, nos vamos a dar cuenta que el zinc actúa como ánodo y el hidrógeno actúa como cátodo, que es exactamente al revés a como actúa acá. En este caso el hidrógeno actúa como ánodo, ¿ya? Y aquí actúa como cátodo. Entonces, otra vez, la ubicación del hidrógeno tiene que ver con quién reacciona. Lo mismo que ya nos dimos cuenta que ocurre con el cobre. Depende con quién reaccione, así estará como cátodo o como ánodo. Y esa información nos hace pensar que algo es necesario que ordenemos. Y el orden está aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que estas semireacciones de reducción, todas son semireacciones de reducción, tienen diferentes potenciales. Y en una reunión se decidió que el hidrógeno sería el potencial de referencia al cual se le asigna el valor igual a 0. Ya, por acuerdo se decidió que este valor es 0. Por lo tanto, con cualquier otra sustancia con la cual se haga reaccionar, va a marcar el valor que esté hacia arriba, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, aquí, este hidrógeno con el fierro 3 es lo que aparece ahí, 0,77, ¿ya? Que fierro 3 se reduce a fierro 2, ese valor es relativo a el potencial estándar de hidrógeno, ¿ya? Fierro 3 se reduce a fierro 2, y el fierro 3 es capaz de oxidar el hidrógeno molecular a protones, ¿ya? Entonces se reduce el fierro, y el fierro 3 oxida el hidrógeno a protones. ¿Ya? El fierro 3 oxida el hidrógeno a protones. Eso es lo que ocurre. Al lado izquierdo ocurre la oxidación, al lado derecho ocurre la reducción. ¿Ya? Bueno, hay un problema adicional. Resulta que si yo hago esta reacción de zinc, el valor aquí me sale positivo, 0,76. Y la reacción que estamos haciendo dice que el zinc se oxidó y quien se redujo fue el protón. O sea, en este caso está ocurriendo exactamente lo contrario a lo que vimos aquí. Aquí lo que estamos viendo es que el hidrógeno se oxida a protones liberando electrones, y lo que vemos acá es que los protones se reducen para liberar hidrógeno. ¿Se dan cuenta de la diferencia, verdad? Aquí tenemos la reducción del protón para formar hidrógeno gaseoso, y esto se ve, esto es fácil de ver porque se ven, es como cuando uno destapa una botella de bebida, ¿ya? Se ven o la cachantún, se ven las burbujas. Y aquí entonces tenemos el proceso inverso, que el hidrógeno se oxida a protones liberando electrones. Bueno, si aquí el hidrógeno se oxidó y acá el hidrógeno se redujo, entonces quiere decir que una situación similar ha ocurrido con el cobre, en lo que hemos visto antes. Aquí el cobre se redujo, está al lado derecho, y en este caso aquí el cobre se oxidó, está al lado izquierdo. Y el principio, la primera, el cobre también está al lado derecho y se reduce. Entonces depende del metal, hay veces en que el cobre se reduce, como en este caso, o hay veces en que el cobre se oxida, como en este caso. ¿Ya? Y, por supuesto, va a depender con quién reaccione. Cuando está cobre con plata, es el cobre el que se oxida. Cuando está cobre con zinc,
es el cobre el que se reduce. Entonces, aquí hay una información que también es bastante útil y está relacionada con esto. ¿Qué quiere decir? Mire, decíamos recién que en este caso esta reacción tiene un valor positivo, ¿ya? Que cuando hacemos reaccionar zinc con hidrógeno molecular, el zinc se oxida y se reduce el protón. Ustedes tienen que haberse dado cuenta, o probablemente sepan o han escuchado hablar, que el ácido, ¿ustedes han escuchado hablar del ácido muriático alguna vez? Nunca. Bueno, les digo que hay algunos maestros que se les ocurre limpiar el techo de las casas con ácido muriático para sacarle las manchas al zinc. Eso nosotros lo hemos vivido. Una vez llegó un maestro, ¿no es cierto?, a la casa, queríamos arreglar el techo, y dijo, no, jefe, si aquí lo que hay que hacer es agregarle un poquito de ácido muriático al techo, le va a quedar impecable, y después sobre eso pintamos. El problema es que si le agregan ácido muriático al techo, quedamos sin techo. ¿Por qué? Porque ocurre esta reacción. El ácido muriático es ácido clorhídrico. Reacciona con el techo, que es zinc. El zinc se oxida y va a quedar, el protón queda reducido a hidrógeno molecular. O sea, lo que querían hacer era dejarnos sin techo. La lata de zinc quedaría, la techumbre quedaría sin latas de zinc. ¿Por qué? Porque el zinc se oxida, desaparece. Ya va a quedar convertido en iones zinc. Por supuesto, ese personaje no fue contratado, porque habríamos quedado sin techo. Ya eso es una historia absolutamente verídica, ¿eh? No se la estoy inventando, eso es cierto, así fue. Entonces lo que ocurre aquí es que efectivamente el zinc es oxidado cuando ustedes agregan ácido sobre la superficie de zinc. Agregan ácido sobre la superficie de zinc y reacciona liberando burbujas de hidrógeno y se forma el ion zinc. Y ese valor es 0,76. Bueno, el problema está en que el zinc está aquí debajo. ¿Cómo es posible entonces que este valor sea positivo? ¿Por qué el valor en esta reacción es más 0,76 si respecto de esta escala el zinc es negativo? La última clase nosotros dijimos que hacia arriba aumenta la capacidad oxidante y hacia abajo, pero por el lado derecho, aumenta la capacidad reductora. ¿Se acuerdan? Lo que ocurre es que para poder calcular estos valores, lo que uno tiene que hacer siempre es hacer uso de una pequeña ecuación, que es la ecuación de, se la voy a compartir acá, E es igual a E0, disculpen, perdón, el potencial de la celda, estaba pensando en, casi me equivoco de ecuación, el potencial de la celda es igual al potencial, el potencial estándar de celda, es igual al potencial estándar de reducción, el potencial estándar de reducción del cátodo, menos el potencial estándar de reducción del ánodo. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos el caso de la reacción de zinc con hidrógeno,
el potencial estándar del hidrógeno, es igual a 0 volts. Y el potencial estándar del zinc, ¿ya? Es igual a menos 0,76 volts. 0 volts y menos 0,76 volts. ¿Cuál es el potencial estándar de la celda? Es el potencial del cátodo menos el del ánodo en la forma de reducción. Por eso yo les quiero recalcar esto. Es en la forma de reducción. La forma de reducción significa que protón más 2 electrones pasan a hidrógeno y el potencial es igual a 0,00. Esto está en volts. Y el zinc más 2 electrones pasa a zinc metálico y este valor es menos 0,76 volts. Entonces aquí dice potencial de la celda. Lo voy a borrar para que no me moleste con lo que viene. Entonces el potencial de la celda, ¿cuál será? El potencial de reducción del cátodo. ¿Cómo sé yo cuál es el cátodo? El cátodo será siempre aquel que tiene el valor más alto. De los dos, ¿cuál tiene el valor más alto? 0. 0 es más alto que menos. ¿Ya? Entonces será 0 menos, y el ánodo es el que tiene el valor más bajo. En este caso, menos 0,76. Esto da, menos por menos es más, 0,76 volts. Y esa es la razón por la cual se lee un valor positivo. ¿Queda claro? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Ok, entonces, lo que ahora vamos a ver, con estos valores que tenemos ahí, ustedes me van a decir cuál sería el potencial de la celda si se hace reaccionar níquel 2, ¿ya? El que marca aquí menos 0,28, con zinc, que marca menos 0,76. ¿Ya? Entonces les voy a hacer esa pregunta acá. Ya, tenemos, ¿dónde tengo aquí? Níquel 2, que pasa a níquel 0, tiene un potencial de menos 0,28. Zinc, menos 0,76. Estos son volts. Pregunta. Calcule el potencial de la celda. Y escriba la reacción. Escriba la reacción redox. Ya. ¿Cuál sería el potencial de la celda?
No, si no es como para que se demore una eternidad en contestar. ¿Cuánto es el potencial de la celda? ¿0,48? Bien, Josefa, 0,48. Potencial estándar de celda será igual al potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. ¿Ya? ¿Cuál es el cátodo? Aquel que tiene el valor más alto. Menos 0,28 es harto más que menos 0,76. Entonces, menos 0,28 menos 0,76. Resultado, 0,48 volts. Aquí yo sé que se manejan, así que le voy a hacer una línea aquí. Ahí tenemos el 0. Ahí está el 0. Más 1. Más 2. Esto está... No tengo una regla aquí conmigo, así que más 3. Y acá, para el otro lado, sería menos 1. Menos 2, ¿verdad? Aquí tendría que estar el menos 0,5 aprox. Menos 0,5. Y lo que tenemos es menos 0,28, o sea, estamos por ahí más o menos 0. Ese sería el 0,25. Un pelito más acá sería el 0,28. Ese de ahí sería el 0,28. Y el otro es el 0,76, o sea, estamos más acá todavía. Aquí sería el 0,75, 0,76 tendría que estar ahí. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Ese tendría que ser el menos 0,28 y este tendría que ser el menos 0,76. ¿Se entendió? Por lo tanto, menos 8 es mayor, más grande, que menos 0,76. ¿Y cuál es la reacción que ocurre? La reacción que ocurre será, ¿se acuerdan que yo les hice un dibujo la vez pasada? Al lado izquierdo reacciona con el lado derecho. Además yo les dije que la capacidad oxidante aumenta hacia arriba. ¿Se acuerdan o no? Y la capacidad reductora hacia abajo. Pero las flechas están de lados opuestos. La capacidad oxidante aumenta por el lado izquierdo y la capacidad reductora disminuye por el lado derecho. Entonces el zinc es un buen reductor, el zinc metálico. El ion níquel es un buen oxidante. ¿Cuál es la reacción que ocurre? La reacción que ocurre será ¿no les importa si estoy un poco desordenado? Para escribir aquí en la misma hoja. A ver, voy a ponerle otro color. La reacción que ocurre será níquel más 2 más zinc. El níquel reacciona con zinc. ¿Qué es lo que ocurre? El níquel es capaz de oxidar el zinc a zinc más 2. Entonces el resultado es que el zinc se va a oxidar a iones zinc. ¿Y qué le pasa al níquel? El níquel se reduce de ion níquel a níquel 0. ¿Está balanceada esa reacción? Claro, porque 2 electrones fueron usados en la reducción del níquel y 2 electrones fueron usados en la reducción del zinc. Así que esta reacción es correcta. Está bien balanceada. El níquel 2 oxidó zinc a zinc 2. El zinc fue capaz de reducir el ion níquel a níquel metálico. ¿Está claro? ¿Aló? Sí, profe, sí se entiende. Profe, Ya, Sí, hay no se menos gente entiende. que al principio, ¿eh? Ahora hay 23, llegamos a 28 si mal no recuerdo. O 29, no me acuerdo bien. ¿Estamos bien? Ya, en la tarde, antes de terminar, voy a darles otra cosilla, decirles algo bien simple. Ustedes se han dado cuenta que yo he usado un par de veces este término así, E0.
que no es lo mismo que E. Este de aquí es el potencial estándar. Potencial estándar. ¿Ya? Potencial estándar. Este de acá ¿ya? Potencial estándar de celda. Este de aquí es el potencial de celda. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El estándar. En el estándar, ¿verdad? En el estándar. Entonces, para terminar, les voy a decir cuáles son las condiciones estándar. Para que sea estándar, las condiciones estándar son, ¿ya? Condiciones estándar. Y con esto terminamos. Condiciones estándar. ¿Cuáles son las condiciones estándar? 1. Reactantes y productos están en su estado normal. ¿Ya? Reactantes y productos en estado normal. 2. Con estado normal se refiere a que si en condiciones normales ustedes encuentran el fierro como fierro 2, eso es lo estado normal. ¿Ya? La concentración es 1 molar. ¿Ya? Concentración de los solutos. Entonces, concentración de las soluciones, concentración 1 molar. 3. Los gases tienen presión de 1 atmósfera. Y 4, la temperatura, 298 Kelvin, que significa 25 grados Celsius. ¿Ya? 298 Kelvin, que significa 25 grados. Entonces esas son las condiciones estándar. Estado normal, concentración 1 molar, 1 atmósfera de presión para los gases, temperatura 298 Kelvin. Y nos vemos en la tarde. ¿Ya? Vale, profe, nos vemos. Ya, profe. No, profe. Ok, nos vemos en la tarde. Chao, que esté A las bien. 4. Profe, Usen el mismo link que he usado siempre, ¿ah? A ver, no, porque nos vemos todos. Yo les voy a enviar uno. Yo les envío un link.